Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Ahí está ya la porción. Ese tema en realidad no parece tan impresionante. Es un tema quizás ya muy trillado probablemente, pero yo quiero hablar un poquito de eso esta noche. Pareciera que a veces los cristianos ya no le faltamos el respeto a Dios. Pareciera que a veces los cristianos ya no pretendemos burlarnos de Dios, pero probablemente todavía sí. Yo quiero compartirle esta noche algo sobre eso. De Dios nadie se burla. Cualquiera que intente burlarse de Dios, llévala de perder, hermanos. Siempre llévala de perder. Dice la Biblia en el capítulo 5 de Daniel, versículo 1 al versículo 6. Ahí está. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Note versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Señor, esta porción que hemos leído ya es suficiente para aprender, ya es suficiente para reflexionar. Lo que yo pueda decir esta noche pudiera estar de más, pero quiero rogarte, Señor, que tú me ayudes a compartir algunos pensamientos y que la atención nuestra esté enfocada no en lo que yo pueda compartir, sino en lo que ya leímos de tu palabra. Ayúdanos, por favor, esta noche, Señor. Dirígenos con tu Santo Espíritu para aprender, tanto a mí para compartir, como para quienes han de escuchar con atención esta noche. Bendícenos, Padre, por favor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Una periodista y presentadora de Jamaica muy conocida, muy famosa, en una ocasión en uno de sus programas dijo que la Biblia había sido el peor libro jamás escrito. Y según las noticias, el viernes 30 de junio del 2006, ella murió quemada en su carro, imposible de ser reconocida. Un famoso compositor, cantante, poeta brasileño, y además de eso bisexual, en una de sus demostraciones en Río de Janeiro, mientras fumaba un cigarrito, sacó el humo hacia arriba y dijo: Dios, esto es para ti. Días después murió de SIDA de una manera muy horrible, a sus 32 años. Las historias podrían abundar, hermanos. Podríamos contar historia tras historia, si tuviéramos acceso a ellas, de gente que en algún momento
disfrutó burlarse de Dios y terminó muy mal. El rey Belsasar se había criado en un hogar de demasiada irreverencia a Dios, mucha irreverencia a Dios. Belsasar no sabía, nunca había aprendido qué era tenerle temor y respeto a Dios y a las cosas de Dios. Belsasar se había criado en un ambiente de suficiente soberbia y orgullo, de burlas para Dios. Nunca Dios y las cosas de Dios habían sido tomadas en serio en el hogar de Belsasar. A pesar de que el Dios verdadero había engrandecido a Nabucodonosor, había engrandecido a su padre. En el versículo 18 del capítulo 5 dice que Daniel, viniendo ante Belsasar y haciéndole un poquito de historia, dice: al Altísimo Dios, oh Rey, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Hermanos, en realidad Dios había tratado bien a esta gente, no siendo judíos, no siendo del pueblo de Dios. Sin embargo, usando a ese pueblo para con el pueblo de Dios, Dios había hecho grandes cosas con esta gente. Dice Daniel, haciéndole memoria a Belsasar, que Dios le había dado el reino a su padre, le había dado la grandeza, la gloria y la majestad. Está diciendo: mira, Dios ha hecho buenas cosas, ha hecho grandes cosas, como para que él estuviera portándose como se estaba portando. Nabucodonosor no apreció ni respetó lo mucho que Dios le había permitido hacer, lo mucho que Dios le había permitido tener, y su hijo vio eso. Voy a repetir esto, hermanos. Nabucodonosor no apreció ni respetó lo mucho que Dios le había permitido tener y hacer, y su hijo vio eso. Los hijos siempre ven, siempre se fijan en nuestras actitudes para con Dios. ¿Cómo hablamos de las cosas de Dios? ¿Qué tanto respeto, qué tanto celo tenemos para con las cosas de Dios? Los hijos se fijan en eso, los hijos ven eso. Los hijos probablemente hacen un balance entre lo bueno que Dios ha sido con sus padres y comparan la actitud de sus padres para con ese Dios que ha sido tan bueno con ellos. Belsasar se fijó en todo eso, él vio todo eso. Dice la Biblia en el versículo 19 que por la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Fíjese el poder que Nabucodonosor llegó a tener. Y ahora ha venido Daniel ante Belsasar él fue llamado para interpretar un sueño que él tuvo. Y cuando viene a él, le hace memoria, le recuerda las cosas que Dios había hecho. Es interesante, hermanos, cómo la Biblia está llena de todo eso. Acabamos de leer que Dios le había dado el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. En el versículo 20 dice la Biblia que el mismo Dios que le había dado el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, lo depuso. Está conmigo, versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Quién le había dado el reino? ¿Quién le había dado la grandeza? ¿Quién le había dado la gloria? ¿Quién le había dado la majestad? El mismo que se la está quitando. Hermanos, el mismo Dios que nos da bendiciones, el mismo Dios que nos colma de favores, el mismo Dios que en algún momento puede exaltarnos, es el mismo Dios que también puede humillarnos en algún momento. ¿Cómo me da temor eso, hermanos? No hay cuello con Dios.
No hay cuello con el Señor. Uno hace bien las cosas, es honrado. Hace bien las cosas, es enaltecido por Dios, por Dios. Pero también si no, Dios puede quitar lo que nos ha dado. Nabucodonosor no entendió, no valoró lo que Dios había hecho con él. Imagínense qué poder Nabucodonosor había tenido. Dice que por la grandeza que Dios le dio, ese dominio, ese control casi absoluto. Dice que todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. ¿Se imagina el poder de este hombre? Y dice que a quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía, y a quien quería humillaba. Ese mismo Dios lo depuso un día de su reino y lo despojó de su gloria. Versículo 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Dios es Dios, hermanos, y de Dios nadie se burla. Yo creo deberíamos siempre buscar tener una actitud de suficiente reverencia, respeto y humildad delante de Dios, aun cuando así haya sido muy sencillo lo que Dios nos dé. Quizás no vamos a tener la grandeza que este rey tuvo, quizás nunca vamos a llegar a tener el poder que este rey tuvo, pero cada favor es un favor de Dios. Cada bendición es una bendición de Dios. Nabucodonosor aprendió ya para el fin de sus días, ya para el fin de su reinado, él aprendió que no se puede jugar con Dios. Nabucodonosor aprendió, hermanos, que de Dios nadie se burla, nadie se burla. Nabucodonosor tuvo que ser echado de entre los hombres, pasar por toda esa experiencia, quizá tener un buen tiempo de reflexión, quizá considerar muy detenidamente lo que había sido su comportamiento, el orgullo de su corazón, la soberbia de su corazón, y luego tomar las lecciones que necesitaba en su vida. Y después de pasar por todas esas experiencias de humillación, en el capítulo 4, versículo 37, bueno, quizás un poquito antes, versículo 34, 4:34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Esta fue la clave, hermanos. Si algo arregló en la vida de Nabucodonosor las cosas, fue después de haber hecho un análisis de su vida, de su conducta con Dios, alzó sus ojos al cielo. ¿Qué cuesta a veces alzar los ojos al cielo? A veces necesitamos tiempo para eso, hermanos, y Dios sabe cómo llevarnos a esos tiempos para alzar los ojos al cielo. Dios sabe cómo meternos a veces en situaciones en las que no vamos a tener alternativa más que alzar los ojos al cielo. Dice Nabucodonosor: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados, ¿qué dice? Como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad, mire eso, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino,
y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37. Ahora, yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Oh, hermano, ese es Dios. Es cierto, Dios. Mire, yo creo que es la misericordia de Dios la que intercede muchas veces para que Dios no obre como bien pudiera obrar, por la soberbia y por el orgullo. ¿Qué lección la que Nabucodonosor estaba aprendiendo al final de cuentas? Él sabía que cuando su corazón se enalteció y su orgullo creció, él fue depuesto de su reino. Él aprendió la lección allá muy solitario y ahora ha regresado con una actitud muy diferente y un reconocimiento que antes no había hecho. Pero su hijo Belsasar ya había aprendido a hacer las cosas mal. Su padre está aprendiendo. Su padre sufrió las consecuencias y ha aprendido de esa experiencia con Dios. Pero su hijo ya aprendió a hacer malas cosas. Y no importa si su padre aprende las cosas buenas ya. No importa si su padre ahora está razonando de esta manera, ya su hijo aprendió. Hermanos, esa historia se repite vez tras vez. Y es una lástima que la gran mayoría de veces los hijos copian lo malo, pero cuando lo malo es rectificado ya no copian lo bueno. Si tan solo su hijo hubiera puesto atención a las palabras de Nabucodonosor, si tan solo su hijo le hubiera puesto atención a lo que Nabucodonosor está recapacitando, a la conclusión a la que él ha llegado, él dice: ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo. ¿Se imagina a un hijo escuchando esas palabras de su padre? Ojalá Belsasar lo hubiera oído, ojalá él hubiera aprendido. Y él dice: porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Ojalá Belsasar hubiera dicho: papi, ¿dónde aprendiste esa lección? Dios tuvo que llevarlo al campo a estar con las bestias, vivir lo que vivió, pasar por lo que pasó para aprender esta lección, hermanos. Y ahora él dice: sus caminos son justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ojalá Belsasar hubiera tomado consejo de todo esto. Pero él lamentablemente ya había aprendido a hacer malas cosas. Ya había aprendido a no respetar a Dios, al Dios que había engrandecido a su padre. Ya había aprendido a no respetar las cosas de Dios. Y no tomó consejo de todo lo que su padre pasó por su soberbia y por su orgullo. Y cuando Belsasar llegó al reino, y ahora tiene el poder en sus manos, dice la Biblia que lo primero que hizo fue mostrar toda su soberbia, toda su irreverencia a Dios, todo su irrespeto hacia las cosas de Dios. Dice el pasaje que leímos que hizo un gran banquete, se puso a beber vino y ya borracho mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído, nada menos que del templo de Jerusalén. Bueno, las cosas sagradas de Dios que Nabucodonosor había traído y sacado de la casa de Dios y llevado con él. No hay indicios de que Nabucodonosor usó esto. La Biblia no menciona eso. Fue su soberbia y su orgullo lo que hizo que Dios lo depusiera de su reino y que Dios lo humillara. Pero no hay indicios de que Nabucodonosor usó esos vasos de oro y de plata que había traído del templo de la casa de Dios. El gran problema de Nabucodonosor estaba en su corazón, pero su hijo parece que fue un poco más allá con las cosas. Y él sí mandó a traer los vasos de oro y de plata que su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Eso era una burla a Dios. Eso era un irrespeto a Dios. Eso era, hermanos, eso era un reto, un desafío a Dios. Faltó que dijera: mira Dios, tus vasos de oro, tus vasos de plata, estamos usándolos para beber vino y disfrutar en la fiesta.
que tenemos. Faltó que Belsasar dijera eso. Y dice la Biblia, y bebieron en ellos. Hermano, todo esto lo hicieron delante del dueño de esos vasos. Vasos sagrados de la casa de Dios, que agarraron para ese fin. Dice el versículo 4 del capítulo 5, que alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estaban rindiendo en realidad un culto a sus dioses. Según algunos, Belsasar estaba a punto de que su reino fuera llevado o caído en las manos de los medos y los persas. Y pareciera que Belsasar estaba como haciendo un servicio en el que imploraban a sus dioses que les guardara de eso. Y en esa fiesta, hermanos, él manda traer los vasos de oro y de plata para beber vino en ellos. Y entonces vino lo inesperado. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces él palideció, sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Belsasar aprendió que de Dios nadie se burla. En lo mejor de la fiesta, en lo mejor de las risas, en lo mejor de alzar los vasos de oro y de plata, en lo mejor de brindar con esos vasos, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano en la pared escribiendo. ¿Qué escribían estos dedos? ¿Qué era el mensaje que estaba Dios mandándole a Belsasar en aquel preciso momento? ¿Qué mensaje era? Versículo 26, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 26. Ya traducido dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Esa es una de las primeras cosas que Daniel le interpreta a Belsasar. ¿Qué quiere decir esa inscripción? Y Daniel dijo: esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Hermanos, ¿a cuántos reyes Dios quitó de su puesto? Ya Nabucodonosor lo dijo hace un ratito. Y ahora Belsasar está recibiendo la misma noticia de parte de Daniel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Versículo 27. Versículo 28. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bueno, Dios había despojado al Padre, Dios está despojando al Hijo ahora de todo lo que les había permitido tener por la irreverencia hacia Dios, por el irrespeto a las cosas de Dios. Belsasar terminó asustado. Versículo 30, 5:30. La misma noche, ¿qué pasó? Fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, cuando menos planeado lo tenía. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Hermanos, parece que la paciencia de Dios llega a su límite. Pareciera que Dios dijo: Belsasar, ya estuvo. Demasiado irrespeto, demasiada irreverencia, suficiente te ha burlado, suficiente has faltado el respeto, suficiente has jugado con mis cosas. Ya. Y ahí terminó aquella misma noche. Esa ha sido la historia final de cientos de personas que han vivido creyendo que se podía burlar de Dios. Hace algunos años, durante el mensaje de la mañana aquí en esta iglesia, había un jovencito que yo nada más veía, pero yo no entendía. Y él estuvo burlándose durante casi todo mi mensaje, allá en la parte de atrás de este lado.
Cuando nomás terminó el culto, alguien se acercó conmigo y me dijo lo que había estado pasando durante el mensaje. Dijo: ese patojo ha estado burlándose y usando un vocabulario feo contra usted, contra el mensaje que usted estaba predicando. Yo me paré en la puerta y cuando él salió, yo le dije lo mal que había estado haciendo durante el mensaje. Y le dije: oí que te portaste muy mal, estuviste hablando muy feo del mensaje. No hagas eso. Si vas a venir, espero que vengas con el deseo de aprender, no hacer lo que hiciste esta mañana. Una semana después, estaba muerto. Una semana después estaba muerto. Hermanos, de Dios nadie se burla. Dice la Biblia que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, mató a espada a Jacobo, y viendo que eso había agradado a los judíos, apresó a Pedro y lo puso en una cárcel. Vino un día de esos, dice la Biblia, que Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo le aclamaba. Y dice la Biblia, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hermanos, el mundo está lleno de historias de gente que ha terminado muy mal, que en su momento pensó burlarse de Dios. Amán tramó el más oscuro plan para exterminar al pueblo de Israel, comenzando con Mardoqueo. ¿Y quién terminó en la horca? Amán. ¿Cuántas historias iguales a estas ustedes y yo no conocemos? Qué interesante sería recopilar toda una lista de historias de gente que en algún momento se burló de Dios y acabó muy mal. Por una sola razón, hermanos, porque de Dios nadie se burla. No podemos irrespetar a Dios, no podemos irrespetar las cosas de Dios, no podemos ver las cosas de Dios con ligereza y burlarnos de las cosas de Dios sin salir bien librados, hermano. Sin demora, sin avisar, sin pedir permiso. Dios no solo acabó con la fiesta de Belsasar aquella noche, sino también acabó con su propia vida. Aquella misma noche, dice el versículo 30, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Mi mensaje esta noche, hermanos, yo sé que somos cristianos, yo sé que servimos a Dios, yo sé que tenemos temor de Dios, yo sé que somos gente de Biblia, yo sé que llegamos a la casa de Dios, pero en algún momento dado pudiéramos faltar el respeto a Dios y a las cosas de Dios y tratar con ligereza las cosas de Dios. Nada más quiero recordarle eso: de Dios nadie se burla. Nadie puede jugar con las cosas de Dios y salir bien librado. Guardemos ese mensaje, esa lección esta noche, hermanos, que nos ayude y nos sirve en nuestra vida espiritual. Miremos a Dios y las cosas de Dios con respeto, como debe de ser. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias esta noche por esta reflexión. Señor, siempre queremos andar delante de ti y venir delante de ti con respeto, con reverencia. Señor, siempre queremos tratar las cosas tuyas con el debido respeto, con la debida reverencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos esos principios que nos ayudan a, Señor, respetarte. Padre, quiero rogarte que veas nuestro corazón y que nos ayudes para que en ningún momento pueda abrigarse en nuestro corazón soberbia y orgullo por las bendiciones y los favores que tú nos das. Señor, ¿cuánto habías dado al rey Nabucodonosor? El problema fue cuando su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Padre, ayúdanos a entender que así como tú puedes dar las bendiciones, también tú puedes quitarlas.
en determinados momentos. Padre, ayúdanos a tener un corazón humilde delante de ti. Un corazón, Señor, que reconoce en cada instante que lo que somos y tenemos, lo tenemos por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú lo haces. Padre, bendice esta congregación. Bendice a cada uno de nosotros en este lugar. Y ayúdanos, Señor, a guardarte el mayor respeto posible, tanto a ti como a tu casa y a las cosas de tu casa. Ayúdanos, Señor, a respetarlas. Ayúdanos a mantener ese corazón quieto y agradecido por las bendiciones que nos das. Ayúdanos, Padre, esta noche a pedirte una sola cosa, a que nos ayudes a resguardar nuestro corazón en humildad y con gratitud siempre delante de ti por tus favores y tus bendiciones. En esa actitud de oración, hermano, rápidamente me gustaría terminar con una oración esta noche. ¿Cuántas veces las bendiciones y lo que Dios nos da se puede tornar un problema para nosotros cuando no sabemos agradecerlo y tenerlo? ¿Quién diría esta noche: Señor, quiero que tú me ayudes a tener siempre un corazón humilde en medio de todas las bendiciones que tú me das? Mire todo lo que Dios le había dado al rey Nabucodonosor, toda la grandeza, todo el dominio. ¿Quién diría esta noche: hermano, ore por mí, yo quiero tener un corazón humilde siempre? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, amén. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Qué bueno ha sido Dios con usted, quizás con su familia. Qué bueno ha sido Dios. Qué privilegios Dios le ha dado. Qué bendiciones Dios le ha concedido. Busquemos mantener un corazón humilde